La deuda pública de República Dominicana ya alcanza el 74.8% del Producto Interno Bruto, un porcentaje sin precedente. Henry Ebrar nos comenta sobre este tema, pero igualmente nos avanza sobre los principales indicadores económicos. En breve, Henry Ebrar en su sesión económica. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrar, es tiempo para que nuevamente revisemos lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Inicio de la cuarta semana completa del mes de mayo. Y Manuel, hoy tenemos muchas noticias, hay unas no tan buenas, otras que son muy positivas y otras que obviamente explican por qué el tema del pacto social y de la reforma fiscal integral, independientemente de la fecha, nos parece un tema inevitable. Primero, vamos a revisar los indicadores. El dólar había cerrado la semana pasada en exactamente 57 pesos. Hoy lunes sube 4 centavos, cierra en la tasa oficial del Banco Central en 57 pesos con 4 centavos. Quiere decir que por lo que va del mes de mayo no ha habido movimiento, ya que habíamos cerrado el mes pasado, o sea, el mes de abril, en 57 pesos con 0,4 centavos. Quiere decir también que desde el inicio del año venimos acumulando una baja de 1 peso con 28 centavos. El dólar se cotizaba en 58 pesos con 32 centavos al cierre del año anterior. Cuando nos comparamos con el mismo día, pero del año pasado, cuando la divisa estadounidense se cotizaba en 55 pesos con 66 centavos, quiere decir que la devaluación anual sigue cayendo. Apenas 1 peso con 38 centavos, es prácticamente 2%, 2,5%. O sea, estamos hablando de 2,48%. El petróleo, la semana pasada había logrado bajar, había permitido, aunque costara 118 millones de pesos, mantener congelados todos los precios de los combustibles. Esta semana, después de un día también muy fuerte, el viernes, el petróleo está de nuevo por encima de los $66. Hoy subió casi un poquito más de 3% y cierra en $66 con 5 centavos. Quiere decir que está $33 por encima del año pasado, un 100%. Está el doble del precio de hace un año atrás. Y esta cotización de dólares con centavos es la más alta desde el pasado 27 de octubre, pero del año 2018. O sea que efectivamente esta tendencia alcista es importante. Circulan estudios que proyectan precio del petróleo arriba de 70 y casi de $80 para el segundo semestre del año, y de cierto modo nos dicen que esto es el lado malo de la buena noticia, que es que al recuperarse tanto la economía mundial, pues los precios del petróleo siguen subiendo. Así que o bien vamos a ver precio del petróleo más alto, o bien, lo cual quizás sea peor, van a bajar los precios del petróleo, pero querrá decir que la economía mundial está recayendo, lo cual sería una muy, pero muy mala noticia. Durante el fin de semana, tú lo mencionaste, Manuel, he estado publicando mi acostumbrado informe sobre el nivel y la composición de la deuda pública a nivel consolidado. Y efectivamente, cerramos el mes de marzo, todavía no tenemos la publicación de los datos de abril, probablemente en los próximos días se encuentren disponibles, pues la deuda pública consolidada
se encuentra a un nivel de verdad muy alto, ya que, como muy bien tú lo dijiste, alcanza el 74.8% del PIB. Es un nivel más alto a nivel histórico, a alcanzar el nivel de 58.873 millones de dólares. Si nos comparamos con el mismo nivel de hace un año atrás, eso equivale a un crecimiento de un 22.5% durante los últimos 12 meses, 10.821 millones de dólares adicionales. Estaba en 54.3% del PIB en marzo del 2020, o sea, el mes cuando inicia prácticamente el COVID, y hoy está en 74.8%. O sea que por culpa del COVID, la deuda total del país creció un 20%. Creció porque primero creció el stock de deuda. El stock de deuda creció en 22.5%. Inclusive, si lo contabilizamos en peso y vemos el movimiento de esta deuda desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2021, o sea, 51 meses, o sea que es un periodo creo que bastante largo para poder tener cierta relevancia, vemos que la deuda pública consolidada va creciendo al muy preocupante ritmo promedio de 1.148 millones diarios. Escuchen bien, 1.148 millones de pesos diario ha sido el incremento de la deuda. Esto nos recuerda la razón por la cual hay tanta presión para realizar dentro del marco del pacto social esta reforma fiscal integral, ya que ya esos niveles de deuda hacen muy difícil que el Estado pueda dedicar suficientes ingresos a construir y responder a las demandas sociales a través de políticas públicas. Por lo que tenemos que seguir viendo lo que pasa con los niveles de deuda, ya que eso van a ser una de las presiones para realizar en el 2022 esta venidera reforma fiscal. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Veremos el miércoles interesante rueda de prensa del gobernador del Banco Central. De seguro el crecimiento supera el 40% el mes de abril. Lo estaremos comentando con ustedes, pero será para este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard por siempre su aporte aquí en esta sección económica de Propuestas de la Noche. Diógenes, hoy el administrador honorífico de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, ofreció unas declaraciones que uno diría, bueno, cada vez que se toca la Lotería Nacional, uno como que se sorprende y se preocupa al mismo tiempo, porque lo que está informando Kiko Tabar sobre la Lotería Nacional es un hecho que uno diría, pero ¿cómo ocurre esto? Y es que él está informando que en la Lotería Nacional se sigue realizando sorteos diarios a través de la televisión y que en esos sorteos la Lotería Nacional no tiene ninguna función. Él asegura que de los cientos de millones de pesos que se juegan diariamente y en los cuales se utilizan los recursos técnicos de la lotería, la institución no maneja un solo peso. Textualmente dice, en la Lotería Nacional, en sus salones y en su nombre, se realizan 13 o 14 sorteos semanales que no son propios de ella. O sea, que los cientos y cientos de millones de pesos que se juegan diariamente, refiriéndose a lo que reciben las bancas y los premios de los jugadores, oficialmente no le incumben a la institución. Esto denunció Kiko Tabar. Precisó que cualquier indelicadeza o desliz en que se haya incurrido anteriormente o que involucre a cualquier funcionario o empleado de la institución no afectó los fondos ni la economía de la Lotería Nacional. Él advierte este lunes
que no permitirá que durante su gestión personal propietarios de bancas de apuesta trabajen en la lotería, ya que se presta a confusión y provoca conflicto de intereses. Lógicamente que sí, Diógenes, hay un conflicto de intereses como ocurría anteriormente cuando estaba el antiguo administrador, el señor Dixon, que era un representante de una agencia de banca privada y sin embargo estaba al frente de la Lotería Nacional. Pero lo que más me llama la atención es esto que se revela hoy, que en la lotería se celebraban alrededor de 14 sorteos semanales en la sede de la lotería, utilizando los recursos de la Lotería Nacional y que la institución no tenía un solo peso. ¿Qué te parece? Manuel, pero eso resulta interesante, eso de que la Lotería Nacional no perdió ni un solo peso en esos actos que se denuncian, han ocurrido a lo interno de la Lotería Nacional. Ahora bien, no perdió ni un solo peso, pero la imagen de la lotería como Lotería Nacional ha quedado bastante vapuleada a nivel de opinión pública, pero demasiado vapuleada, porque resulta que ahí no se ha mencionado ninguna empresa privada de lotería. La empresa que se ha mencionado como lotería es la Lotería Nacional, por lo que la imagen que ha sido afectada es la imagen de la Lotería Nacional y no de ninguna otra institución que se dedique a este tipo de actividad. Por lo que Pero Diógenes, el amigo, sí, te escucho. sí, sí, no está bien, yo lo comento ahora, sigue. Por lo que el trabajo que tiene en agenda el amigo Kiko Trabar es un trabajo bastante arduo, porque digamos, Manuel, en los últimos 25 años en la República Dominicana ha habido un crecimiento exponencial de todo lo que tiene que ver con loterías. Por eso vemos que en cada esquina de este país hay una banca de lotería de cualquier otra institución, no estoy hablando de la Lotería Nacional, de cualquier otra empresa. Y es impresionante cómo la sociedad se ha volcado a esa actividad, sobre todo, Manuel, repito, en los últimos 25 años. Adelante. Bueno, es posible lo que dice Kiko Tabar, de que la lotería no haya sido afectada en estos desliz o situaciones que se han presentado, pero ha trascendido que los números fraudulentos que se dieron a conocer en dos sorteos han generado millones y millones de pesos en favor de gente que estaba involucrado de una u otra manera en esa mafia. Así es que, aunque la Lotería Nacional no haya sido afectada, en realidad aquí alguien tiene que haber sido afectado, porque lo que se ha dicho y se comenta es que hay personas que se han beneficiado, otros sencillamente lo han engañado, como se publicó en un reportaje de investigación periodística este fin de semana, donde directamente se menciona al antiguo director de la Lotería Nacional. Es decir, hay hechos punibles y hay hechos que investigar. Sí, sí, Manuel, tú tienes razón, pero el dinero, a quienes le sacaron el dinero no fue a la Lotería Nacional, Claro. fueron a las empresas privadas ligadas a esa actividad. Sí, pero A eso que teniendo se como refiere cómplice a Kiko. la lotería, pero teniendo como Sí, cómplice a la Lotería Nacional. Es decir, claro que sí. Por, que es por un eso te delito. digo, por eso te digo que no se ha- la Lotería Nacional no ha perdido ni un peso, pero a nivel de imagen, la Lotería ha perdido bastante en este proceso. Quizás la que más Pero ha ha perdido servido en para este que otro proceso. gane millones. Sí. Claro que Bueno, sí. señores, yo creo que un tema obligado es la asunción al poder de Guillermo Lasso, un ex banquero de Ecuador. Lo tintan como de tendencia derechista, yo lo llamaría conservador, pero fue una toma de posesión donde varios jefes de Estado de la región acudieron, entre ellos el dominicano Luis Abinader. Y él encuentra un panorama bastante preocupante en Ecuador. Guillermo Lasso asumió este lunes la rienda del Ecuador para un periodo de 4 años en medio de una economía duramente golpeada por la pandemia y con un plan de vacunación contra el coronavirus que marcha lentamente. La crisis sanitaria también acrecentó la pobreza en la nación andina. El nuevo mandatario de 65 años reemplaza en el cargo al saliente Lenín Moreno
y su investidura por la Asamblea Legislativa contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Haití, Jovenel Moïse, entre otros altos dignatarios, y nosotros agregamos, porque el despacho de prensa no lo cita, al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, así como al presidente de la Asamblea Nacional de una isla del Caribe, está mencionando aquí. Pero esta ceremonia se llevó a cabo en una misa en la Catedral Metropolitana de la capital de Ecuador, que es Quito, y con la participación de los ministros entrantes del nuevo gobierno. El nuevo líder se presenta como un liberal en temas económicos y conservador en temas religiosos y sociales, aunque ha prometido que respetará a quienes no coincidan con su forma de pensar. Uno de los principales retos de Lasso será afrontar la crisis económica derivada del alto endeudamiento estatal de alrededor de 60.000 millones de dólares, un déficit fiscal de 3.900 millones de dólares agravados desde hace más de un año por la pandemia. La crisis sanitaria causó el año pasado la paralización del 70% del aparato productivo nacional y provocó el desempleo a más de 600.000 ecuatorianos, según informes oficiales. Por otra parte, la extrema pobreza se disparó de 7.6% a 12.8% debido también a la crisis, de acuerdo a organismos internacionales. Es decir, que Lasso enfrenta un panorama bastante difícil, agravado incluso que para promover reformas en el Congreso tendrá que hacer alianza con partidos de oposición, particularmente a quien disputó el poder, un candidato de izquierda muy cercano al expresidente Correa, porque su partido queda en minoría en el Congreso Nacional en cuanto a número de escaños. El mayor número de escaños lo tiene el partido que hoy deja el poder, que, bueno, se había dividido a raíz de la salida de Rafael Correa, pero ese es un panorama habitual en toda América Latina, Diógenes. Así es, Manuel, así es. Y digamos, Manuel, que con la llegada de Lasso al gobierno en Ecuador, termina el dominio que mantuvo desde 2007 hasta ahora la llamada izquierda en Ecuador, que inició con Rafael Correa en 2007 hasta 2017 y luego continuó hasta ahora con Lenín Moreno. Entonces, hasta ahí termina por ahora la denominada izquierda en Ecuador, y la izquierda ha ido perdiendo espacio, Manuel, en Latinoamérica, aunque volvió a recuperar Bueno, Bolivia, hay que decirlo. sí. Bueno, Adelante. brevemente, el Ministerio de Educación insiste en que a partir del martes se reinician las clases semipresencial en gran parte del territorio nacional, pero el Colegio Médico Dominicano recalca que se trata de un hecho bastante precipitado. Así que mañana hablaremos de este tema y llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Pide, un servidor, Manuel Jiménez. Los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros por Digital 15. Buenas noches.